Queridos hermanos sacerdotes concelebrantes, queridos peregrinos, en este mes de noviembre que hemos comenzado, la Iglesia nos invita especialmente a rezar y a ofrecer sufragios por los fieles difuntos, para ayudarles a adelantar su entrada en el cielo. Y nuestros fieles difuntos son parte de la Iglesia, como nosotros, ¿no? Para explicarlo de alguna forma, se puede decir que la Iglesia es como un árbol con 3 ramas que nacen de ese tronco. Una es la Iglesia peregrinante, que somos nosotros aquí en la tierra, que tratamos de seguir el camino de Cristo. Está la Iglesia purgante, que es ese estado en el que se encuentran las almas de las personas que han fallecido en gracia de Dios, pero imperfectamente purificadas de sus pecados y necesitan acrisolar esos restos que les quedan para lograr la completa hermosura de su alma y ya entonces poder entrar en el cielo, porque en el cielo es Dios y todo en Él es puro y santo. Y es posible que entre nuestros hermanos de la Iglesia purgante pues pueda haber también familiares nuestros, parientes, amigos, conocidos, ya que ir directamente al cielo pues no es sencillo. Hay que ser muy de Dios. El purgatorio es un dogma de fe, es decir, que es algo que Dios ha revelado y su doctrina la ha formulado sobre todo los concilios de Florencia, siglo XV y Trento, en XVI. Hubo una santa llamada Catalina de Génova que tuvo experiencias interiores sobre el purgatorio y escribió un tratado que fue aceptado por la Iglesia. También en los mensajes de Nescorián, recibidos por Luz Amparo, por voluntad divina, en alguna ocasión han intervenido bienaventurados, almas del purgatorio, incluso algún alma condenada que nos pueda sorprender, pero siempre con la finalidad de edificar nuestras almas. Santo Tomás de Aquino, en su obra Suma Teológica, él contempla esta realidad y afirma que en ocasiones Dios lo dispone o lo puede disponer sobre todo para eso, para movernos al arrepentimiento, para fortalecernos en el camino de Cristo, de su Iglesia. Cuando una persona muere, inmediatamente su alma va a la presencia de Dios para ser juzgada. Pero, estando en gracia, no totalmente purificada, dice Santa Catalina de Génova en su tratado, que el alma al contemplar como en un rayo de luz el purísimo ser de Dios, y ver en sí misma el menor rastro de imperfección, y al mismo tiempo que Dios ha dispuesto el purgatorio como estado de purificación de esos restos de pecado, quiere purificarse en él. Y allí va a ese estado, entra en ese estado, deseosa de que llegue el momento de su purificación completa para ir a Dios para siempre. Es el alma al contemplar como en un rayito de luz la bondad y el amor de Dios, al mismo tiempo que ve
Dios le hace ver que le ha ofendido con sus pecados. Ese alma, además, al tener conocimiento de que ya podía estar gozando de Dios para siempre, pero que no puede hacerlo porque en vida no ha reparado suficientemente sus pecados, se le enciende un deseo tan ardiente de querer unirse a Dios y aún no poder hacerlo, que ese es el sufrimiento mayor de las almas del purgatorio, que se llama la pena de ausencia. Además sufren una pena de sentido, que es una especie de fuego purificador. Incluso la tradición de la Iglesia lo dice. Es como pues no sabemos, pero es algún tipo de fuego que en el alma la va acrisolando, ¿no? Siempre cada alma, la purificación que recibe es en proporción a los restos de pecado que le quedan en el alma. En este sentido, nos decía un alma del purgatorio que intervino en el mensaje del 4 de noviembre del 2000, que dijo a Luz Amparo: no se puede comparar los tormentos en la tierra con los del purgatorio. El más pequeño es más doloroso que cualquier sufrimiento de la tierra, por muy grande y doloroso que sea. Y lo que hemos dicho antes nos lo confirma este alma. Nuestro dolor es más grande que ningún dolor porque deseamos ver a Dios. Tenemos ansias inmensas de verlo. Y mientras se purifican no pueden adquirir mérito alguno, no pueden crecer en la caridad, como si lo pudieran haber hecho en la tierra, y lo podemos hacer nosotros, aceptando el dolor y las dificultades por amor a Dios. Sin embargo, aunque no pueden merecer las almas del purgatorio, no hay en ellas rebeldía. Aceptan que aunque tuvieran que permanecer hasta el fin de los tiempos, estarían conformes, porque lo único que quieren ya es hacer la voluntad de Dios. Ese es su deseo, ¿no?, de purificación, lo que Dios disponga, lo que Dios quiera. Y destacan las almas del purgatorio es que tienen mucha esperanza, porque saben que van a llegar a ese encuentro definitivo con Dios tan ardientemente deseado, porque están confirmadas en gracia, es decir, ya no pueden ofender a Dios, sino que en el purgatorio solo hacen actos de amor a Dios, de fe y de esperanza. Por eso las llamamos benditas ánimas del purgatorio. Su purificación, según avanza su purificación, disminuye su sufrimiento gradualmente y aumenta su esperanza, su alegría. Y algunos santos nos dicen, como San Alfonso María de Ligorio, que en fiestas señaladas reciben la visita de la Santísima Virgen, que va a consolarlos, que va a confortarlos, a animarlos a que sigan con esa esperanza en su sufrimiento. Y seguramente, no lo sé, es opinión particular, que se llevará, según el plan de Dios siempre, a las que ya estén en el final de su purificación. El 2 de febrero de 2002 intervino otra alma del purgatorio y nos dijo en relación a lo escuchado: aunque es un lugar de purificación, somos tan felices purgando nuestras deudas que no cambiaríamos nada de la tierra por el purgatorio.
Pues hemos visto a Dios desde lejos, nos ha abierto un rayito del cielo y lo hemos visto y su Madre Santísima nos consuela. Es que los mensajes de Prado Nuevo son una confirmación, de la doctrina de la Iglesia, no se sale ni un ápice. Dice, aunque es un lugar de dolor, también es un lugar de gozo. Como hemos dicho, si bien no pueden adquirir mérito alguno, nosotros sí podemos ayudarlas en virtud del dogma de la comunión de los santos, de esa intercomunicación que existe entre las tres ramas de la Iglesia. Ayer celebrábamos todos los santos, ¿verdad? Y les pedíamos a ellos que nos ayuden, nos obtengan gracias para perseverar en el camino de la Iglesia, de Cristo, de la salvación. Pues nosotros podemos ayudar a nuestras hermanas, almas del purgatorio. ¿Cómo? ¿De qué forma? Pues el mayor ofrecimiento que podemos hacer es el de la Santa Misa, que es de valor infinito. También las indulgencias, ya sabéis que desde el día 1 al día 8 de noviembre, cada día se puede ganar una indulgencia plenaria por un alma del purgatorio. Es decir, que puede salir un alma. ¿Y qué hay que hacer? Ir al cementerio, rezar por nuestros fieles difuntos y luego cumplir las condiciones habituales de la indulgencia, que ya las conocéis. También las obras de caridad, las limosnas, las obras de misericordia, eso borra la muchedumbre y repara y ayuda a las almas del purgatorio. Obras de penitencia, el Santo Rosario, el Via Crucis, oficio de difuntos, novena de ánimas, ¿verdad? Que antes había más costumbre. Y ellas son muy agradecidas a nuestra ayuda. Nos lo decían el 4 de noviembre del año 2000. En ese mensaje intervenía un alma diciendo: gracias, gracias por tantas oraciones dedicadas a nuestras almas. Gracias porque muchas de nosotras no hemos recibido ni una sola oración de nuestros seres queridos. Hemos recibido lágrimas, pero oraciones no, y las lágrimas no nos han servido de nada. Le dicen a Luz Amparo: mira, hermana, qué sufrimiento tan horrible sienten nuestras almas porque carecemos de la oración, y qué alivio cuando viene una oración a nosotras. Orad por nosotras para que podamos ir al Creador. Muchas estamos aquí millones de años porque hay muy poca oración. Dice, nuestras familias solo echan lágrimas, no hacen oración ni oyen el santo sacrificio de la misa que tiene tanto valor para nosotras. Hacer sufragios por nosotras, ofrecernos oraciones que nosotras también colaboraremos un día con vosotras para ayudaros, porque ellas pueden ayudarnos y más lo harán aún cuando estén en el cielo, y desde el purgatorio Dios les concede también que puedan interceder, porque ellas ya son santas, aunque no han llegado todavía a la bienaventuranza eterna. Dice, mira cuánto puede, le dice a Luz Amparo un alma, una oración llena de caridad y de amor. Fijémonos, solo una oración, pero hecha de corazón, con amor, vale mucho para las almas del purgatorio. Y por eso hemos de avivar nuestra oración por ellas. Y porque tanto bien les podemos hacer. Lo decía la Virgen en el año 83, 6 de noviembre. Dice, mira, hija, ¿cuántas almas salen del purgatorio por vuestras oraciones? En bandadas luminosas y blancas, es decir, en grupos grandes. Y añadía el 1 de noviembre del 86, todavía hay muchas almas, hija mía, que tienen que purgar sus faltas, sus pecados, seguir rezando por ellas. Por tanto, esta celebración nos tiene que ayudar a avivar nuestra fe, nuestra responsabilidad también para ayudar
a las almas del purgatorio, que son nuestros hermanos, y que un día nos podemos ver allí, seguramente, y desearemos oraciones, ¿eh? Y también nos debe de servir para darnos cuenta que lo grande y lo fuerte que es el purgatorio, que no es cualquier cosa, y que es importante ahora en vida convertirnos de verdad al Señor y reparar nuestros pecados. Hemos escuchado ese evangelio tan hermoso, el juicio final y lo que verdaderamente da gloria a Dios y transforma el alma y lleva a Él son esas obras de misericordia con el prójimo. Y lo que hagáis con uno de estos, conmigo lo hacéis. Pues ya voy a terminar enseguida, pero solamente 2 citas de los mensajes que nos tienen que, por la ayuda de Dios, iluminar y ayudar, ¿no? Animar también. El 6 de octubre de 1990 decían: Señor, si cumplís todo lo que os pido, hijos míos, pues las obras de misericordia, la ley de Dios. Dice: y os purificáis voluntariamente en la tierra, pensad que estáis en el último tiempo de purificación. Os prometo que no pasaréis por las penas del purgatorio. El Señor lo dice. Y en otra ocasión, y termino con una extraordinaria promesa de la Virgen para memorizar y tener muy presente, del 3 de diciembre del año 83, os prometí que todos aquellos que hagan todos los días una visita al Santísimo, primera cosa. Segunda, que confiesen los primeros sábados de mes sus culpas y comulguen. Primeros sábados de mes, confesar, comulgar, y recen el Santo Rosario. Esto se refiere, yo creo que a diario. Os prometí, hijos míos, que os preservaría del fuego del infierno. Pues ahora, hijos míos, voy a prometer otra cosa. Hijos míos, todos aquellos que cumplan con todas estas cosas pasarán también por el purgatorio, pero no irán a pasar las penas del purgatorio, irán directamente a las moradas celestiales. Pues que en este mes le pedimos a la Santísima Virgen nos ayude a orar con mucha fe, con mucha devoción, y no solamente en el mes de noviembre, sino siempre tenerlas presentes a nuestras hermanas que tanto sufren en el purgatorio, aunque lo aceptan con gran amor, y qué gran ayuda les podemos ofrecer, que ellas nos las compensarán y que Dios mismo también nos las premiará, porque toda obra de caridad es recompensada por Dios. Que así sea.